Quiero invitarte a abrir la Biblia en San Mateo capítulo 24. Hoy quiero hablar sobre las señales de la segunda venida de Cristo. El libro de San Mateo, especialmente el capítulo 4, siempre nos va a referir la parte apocalíptica de Cristo. Jesús aquí comenzó a dialogar una vez que sale de estar con los discípulos en el templo. Él comienza un diálogo con ellos, allí en esa intimidad del diálogo. Y vamos a abrir verso 1 del capítulo 24. Hay algunas porciones que he colocado en la proyección y hay otras porciones que vamos a ir haciendo menciones rápidas. Mateo capítulo 24, verso 1 dice: salió Jesús del templo. Cuando salió Jesús del templo, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Estaban viendo el templo. Los discípulos le estaban mostrando a Jesús. Sigue diciendo el registro sagrado, ¿no es cierto? Allí, cuando ellos vieron el templo, verso 2, respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? Jesús está hablando. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea removida. Verso 3, los discípulos ahora le dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Quiero detenerme aquí porque a partir de estas preguntas Jesús empieza a responder y generó confusión. Porque los discípulos empezaron a hablar del templo y Jesús ahora responde el cuándo. Fíjense que hay una pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Pero también ahora Jesús va a responder qué señales habrá de otra cosa. Son dos eventos de los cuales Jesús hace referencia aquí. Primero, el cuándo tiene que ver con el templo, que no quedará piedra sobre piedra. Pero las señales habla de la segunda venida, de otro evento. Es por eso que en la proyección yo les coloqué de esta manera, ¿no? El cuándo va hacia la destrucción del templo de Israel y el qué señales habla justamente de nuestra esperanza maravillosa de su segunda venida. Verso 23 del capítulo 10 de Mateo tenemos estas palabras: cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo de Dios. Brevemente les hago esta mención y les muestro un poquito más adelante allí esta diapositiva que preparé. En el Antiguo Testamento, cuando Dios hacía referencia al juicio del tiempo del fin, usaba muchas veces la figura de Edom y de Asiria. Pero ahora en Mateos, especialmente en Mateos 24, el juicio de este mundo se combina con el juicio que vino sobre Jerusalén en el año 70. Hay unas similitudes con el juicio del tiempo del fin y con las señales, pero Jesús respondió de manera separada. Entonces yo quiero trabajar esta mañana sobre esos dos eventos. El cuándo, que vamos a ir descubriendo ahora, tiene que ver con la destrucción de Jerusalén. ¿Qué señales Jesús dejó sobre la destrucción de Jerusalén? Y luego vamos a trabajar sobre qué señales habrá, refiriéndonos a la segunda venida de Jesús. El cuándo responde un poco a esto, a esta gráfica, ¿no es cierto? En el 44, por ejemplo, Jesús cuando dijo en el capítulo 24 que habrá hambre, habrá pestes, habrá enfermedades, ¿no? No se turben verso 6, verso 4 en adelante, ¿no? Nación contra nación, verso 7, terremotos, pestes, hambres en diferentes lugares. En el año 44 nosotros tenemos el primer evento señalado que quiero traer a colación. Hubo un hambre en todo el Imperio Romano. Ya Jesús lo había anunciado. 44 después de Cristo. Este es el Imperio Romano. En esta gráfica, toda la parte o la porción amarilla es el gobierno del Imperio Romano.
Saben, está registrado en Hechos capítulo 11, verso 28, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, en el cual sucedió en tiempo de Claudio. Allí toda Roma experimentó el cumplimiento de la primera profecía que Jesús había dejado, que era el hambre. Segundo evento, año 46, un gran terremoto en Creta. Cumplimiento de la profecía de Jesús de antes de la destrucción de Jerusalén, lo que iba a suceder. Siguiente evento, el año 51, el terremoto en Roma. La ciudad de Roma fue prácticamente destruida y cuando uno visita hoy ve los vestigios de esos terremotos. El año 60, el terremoto de Frigia. El año 62, el terremoto en Campania e inclusive Pompeya, toda esa región sufrió un terrible terremoto. El año 66, Vesparciano invade o sitia en realidad Jerusalén. Pero por algo extraño, levanta campamento y vuelve atrás. Y todos aquellos que escucharon la profecía de Jesús, que dijo que cuando vean estas cosas, huid a otra ciudad. Y recordaron la profecía de Jesús y todos esos judíos salieron de Jerusalén el año 66, el año 67 y el año 70 vuelve ahora Tito para destruir Jerusalén, para incendiar Jerusalén, justo en una fiesta judía, lleno de judíos. Sitia Jerusalén, invade, lo sitia para que haya hambruna, logran romper los muros, incendia la ciudad, destruye el templo, mata muchas vidas. Todas aquellas vidas que no lograron comprender o obedecer lo que Jesús ya había anunciado en la profecía de la destrucción de Jerusalén. Ahora, el año 70 también es el inicio de la gran tribulación. A partir de aquí comienza un periodo de persecución contra el pueblo de Dios. Toda la Edad Media, usted recordará cómo la religión oficial perseguía a las religiones minoritarias y cómo se imponía la obediencia por medio del miedo. Allí los cristianos eran quemados vivos, allí los cristianos eran llevados a coliseos romanos y soltaban fieras salvajes para que los devoren y ellos festejaban como si fuese un partido de fútbol. Allí el cristiano que era horrorizado frente a la muerte, a la vergüenza, era la diversión diabólica de todo ese pueblo. Mateo capítulo 24, verso 14 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, un largo periodo de persecución, de tribulación para el pueblo de Dios. Capítulo 21 de Mateo 24. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá después. Cristo Jesús, anunciando a su pueblo, ahora que vendría un tiempo de tremenda prueba. Hay alguien que dijo esto, todo lo que el diablo podría haber hecho para hacer a los cristianos sufrir, fue puesto en práctica en ese tiempo. Aserrados, degollados, desfragmentaban el cuerpo atando cada extremidad a un animal distinto. Tremendo lo que tuvo que sufrir. Ser un hijo de Dios en esos tiempos era una cuestión de vida o muerte. Ahora es muy fácil ser cristiano. No hay un costo tan grande. Pero en esos tiempos había que definir seriamente si seguir a Jesús. Ahora, el fin de la tribulación se da en torno al cumplimiento de la profecía de las 1260 días. Y el fin de la tribulación también comienza a visualizarse algunas señales de la segunda venida de Jesús. Mateo verso 29 del capítulo 24 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, a ver si puedo volver la diapositiva allí. Allí está. El sol se oscurecerá,
la luna no dará más su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos. 3 señales. 1980, ¿no? Comienzan a surgir las 3 señales. En el año 1780, el 19 de mayo, el sol se oscureció a tal punto que una hoja blanca no podía ser divisada a esta distancia. Un fenómeno que no era un eclipse, un fenómeno que a la mitad de la mañana se anocheció. Los maestros mandaron a los alumnos de vuelta a la casa porque no sabían qué hacer. Las gallinas volvían al gallinero, los animales volvían al hábito normal de la noche. Para las 4 de la tarde el sol había vuelto. Señales que Jesús había anunciado. 1800, ahora 33, siguiente señal. El 13 de noviembre, la noche del 12, el comienzo del 13 de noviembre, por 6 horas corridas hubo una lluvia de meteoritos. Calculan que por lo menos 600.000 meteoritos cayeron en esa franja de la tierra, la Nueva Inglaterra, donde había un despertar religioso con respecto al estudio de las profecías. Otra de las señales que marcó en la historia del sismo un punto de inflexión. A partir de aquí la humanidad dijo, tenemos que estudiar este fenómeno, el terremoto de Lisboa. Era el 1 de noviembre, el Día de los Santos. Estaban todos los que adoraban en las iglesias en Lisboa. Cuando de repente el terremoto empieza a sacudir. Y la gente sale de las casas porque empezaba a desmoronarse. Los que los escombros no los mataron fueron a las playas para buscar un lugar seguro, donde no había nada que caiga sobre ellos, pero allí un tsunami de 16 metros terminó con sus vidas. Y los que estaban un poco más a las alturas, los historiadores cuentan que en Lisboa todas las velas que estaban encendidas a esa hora produjeron un incendio que quemó lo que no destruyó el terremoto, el maremoto o el tsunami, consumió el fuego. Millones de vidas murieron allí. Señales de la segunda venida. Aquí nosotros podemos ver en esta imagen el impacto retratado de lo que produjo Lisboa. Sus olas llegaron a América. La vibración del suelo se sintió en otros sectores del viejo continente, 1755. Pero saben, todavía no era el fin del mundo, eran señales, anuncios de que estábamos entrando en los últimos tiempos, en los últimos días, previo a la segunda venida de Jesús. Pablo, cuando escribe a 1 Timoteo capítulo 3, verso 1, él hace una referencia a una palabra: en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Nosotros estamos viviendo dentro de esos últimos días, que son tiempos peligrosos. Aquí comienza con todo este desplegar de los cumplimientos de las profecías de Dios, aquí comienza el tiempo del fin. ¿Qué significa ahora entonces los últimos días? Son los días previos, son los días que anteceden al fin del mundo. Todo esto va a terminar, todo esto va a acabar, dice la Biblia, y va a suceder en nuestros tiempos. Nosotros estamos viviendo allí en ese gran tiempo de últimos días. Luego de los últimos días nos depara la segunda venida de Jesús. Cristo vendrá a buscarnos, Cristo vendrá por sus hijos. Mateo 24, verso 7, verso 8, verso 29. Nos habla de señales en el mundo social. Solamente voy a repasar con algunas gráficas. Va a haber corrupción, va a haber egoístas, vamos a experimentar blasfemias o blasfemadores, avaros, personas sin amor, cumpliendo lo que dice la profecía bíblica, ¿no es cierto? Allí en Mateo 24, 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. También tenemos arrogantes. Hay señales en el mundo natural que se van a ir dando, que son epidemias, pestes, hambre, terremotos,
dificultades en los tiempos del fin. ¿Qué señales habrá? Es la respuesta a este texto. Ahora, son cosas que nosotros estamos experimentando para vivir lo que es la segunda venida de Jesús. Las señales se van a ir dando y la vamos a ir visualizando en el mundo natural, entre las naciones y en el corazón del hombre que está sin amor y distanciándose de las posibilidades de vida eterna. Amós capítulo 4, verso 12. Es un texto interesante que desde el Antiguo Testamento nos exhorta a nosotros que vivimos post-Nuevo Testamento, que vivimos en el tiempo del fin. Y Amós capítulo 4, verso 12 nos dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Hay una necesidad que nosotros tenemos de prepararnos. Saben, las profecías bíblicas por un lado y las señales que son sus cumplimientos a nosotros nos llenan de esperanza de que pronto Jesús vendrá. Ya acabamos de estudiar los juicios, cómo van a ser el juicio investigador en el cual estamos todos procesados, ¿no? En el juicio ejecutor que esperamos que suceda pronto, en el juicio legal en el cual estamos inmersos. Quiero cerrar la reflexión con este último texto bíblico. Romanos capítulo 13, verso 11 y verso 12 dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Sigue diciendo el apóstol Pablo, la noche está avanzada y se acerca el día. Señales que estamos viviendo de que Cristo pronto viene. Ahora el fin se aproxima rápidamente, pero debemos estar tranquilos y con esperanza, confiados en Dios. Cuenta un gran predicador que una joven le dice, yo estudiaba aviación, piloto para aviación. Y en mi primer día donde salí a hacer sola el vuelo, algo pasó. Un instrumento dejó de funcionar. Pero no solamente me pasó eso, sino que ingresé a una zona de tormentas y no podía ver nada por el parabrisas del avión. Así que entré a tener mucho miedo, porque no sabía dónde estaba, no sabía en qué dirección me iba. El instrumento no me estaba ayudando. Así que tomé la radio y empecé a llamar, por favor, necesito ayuda, hay alguien que me escucha, estoy en medio de una tormenta en el avión y no sé dónde estoy. El controlador más cercano de una de las torres logró escucharla. Y le dice, estoy aquí, te estoy escuchando, soy el controlador de la torre, te estoy buscando en el radar, ahí te diviso, ahí estás. Y ella entra a dialogar con una persona que nunca vio en su vida. Ella no podía ver dónde estaba su avión, pero él le decía, yo te estoy viendo por el radar. Te voy a ayudar, dice, para que salgas a un lugar seguro y puedas aterrizar tu avión en el aeropuerto más cercano, donde las inclemencias del tiempo los permitan. Ella no sabía quién era ese hombre, pero ella enteramente confió en las indicaciones de esa persona. Le comenzó a decir cómo, le empezó a decir altitud, le empezó a dar coordenadas, ella empezó a dar giros en su avión, ella comenzó a avanzar, a darle altitud según la orientación que le daba el controlador. Logró aterrizar ese avión. Salvó su vida y lo pudo contar. Del mismo modo como aquella joven confió en alguien que nunca vio, nunca habló, ¿por qué nosotros no podemos confiar en Cristo Jesús? Es posible que esta mañana haya personas que mucho no conozcan a Cristo, por más que sean cristianos, no tienen un diálogo con Él. Pero Dios desde el otro lado de las tormentas de tu vida y de los tiempos en que estamos viviendo, Él te dice, yo te ayudo. Quiero que aterrices tu vida en las mansiones celestiales.
Quiero que vivas de tal manera y puedas salir de las tormentas que tengas que enfrentar confiadamente en mí. Dios había dejado instrumentos como tuvo ella en el avión. Y Dios dejó esta radio para que podamos contactarnos con Él. Y Él nos da las orientaciones precisas y claras para poder llegar a puerto seguro. Dios nos dejó otro instrumento que es la oración. Y podemos confiar plenamente en su presencia y en su conducción. Dios nos ha dejado instrumentos para que podamos crecer en nuestra vida espiritual y estar preparados para su pronto retorno. Hay señales, hay advertencias, hay indicaciones que Dios ha dejado para nosotros. Yo quiero invitarte esta mañana. Qué oportuna mañana, un día que vamos a tener la ceremonia de la Santa Cena, a que puedas una vez más aceptar a Cristo Jesús, a que puedas empezar a oír más su voz y dejar guiar la nave de tu vida para poder salir de las tormentas que posiblemente estés viviendo y puedas hallar no solamente solución a tus problemas temporales, sino hallar la solución a la vida, encontrando la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso el apóstol Pablo en Romanos nos decía, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Que todos podamos vivir individualmente esa experiencia de prepararnos para su pronto retorno. Amén.